yo les voy a hablar del tema, de un tema que tiene que ver con el ejercicio de la psicoterapia, aunque digamos que un poquito de lado también toca la formación en psicoterapia. No sé bien a qué se dediquen quienes están aquí, pero el tema de la dimensión socioemocional pues toca nuestra vida y particularmente yo lo voy a abordar desde cómo podemos trabajar esta cuestión en el contexto de la psicoterapia. Un poquito marco el contexto de esta situación. Yo trabajo en un programa de formación en psicoterapia en el ITESO, en donde desarrollamos un programa que no parte de un enfoque exclusivamente. En general, casi todos los programas de entrenamiento en psicoterapia pues tienen una perspectiva, ¿no? Gestalt, psicoanálisis, etcétera. Y nosotros tratamos de abordar las problemáticas humanas o las problemáticas por las cuales una persona busca ayuda desde una perspectiva que le llamamos diálogo interdisciplinario. Creo que por eso queda bastante bien con el foco de estas jornadas que estamos teniendo ahora. Es decir, de cómo podemos abordar las situaciones problema, no desde una perspectiva que si bien nos ayuda, pues también nos limita a comprenderla desde un punto de vista particular, sino tratándolo de entender también con el aporte de otras disciplinas y de otras miradas. Esto es un poco lo que les voy a hablar hoy y bueno, tiene que ver con esta situación. Cuando decimos dimensión socioemocional, estamos hablando de aquello que por un lado nos condiciona socialmente y que limita nuestra manera de vivir las emociones, y también estamos hablando de ese ámbito muy privado que es cómo nos sentimos, cómo nos vivimos frente a las cosas que vivimos. En general, en las sociedades nuestras, lamentablemente, siempre tendemos a darle más valor a lo racional, ¿no? Cuando alguien es muy inteligente, cuando alguien razona, cuando alguien parece que no le pasa nada, lo consideramos como en cierto modo una dimensión superior. Y cuando vemos a alguien que es muy emocional, que no decimos no se sabe controlar, ¿no? Esa persona todo le pasa. Y esto va haciendo que desde la mirada social se haga como una escisión o como una ruptura entre lo racional y lo emocional. Depende también de la familia, de la cultura en la que crezcamos, pues vamos aprendiendo cómo convivir con nuestras emociones. Y muchas veces vemos personas, ya en el contexto del consultorio, cómo se pelean contra eso que sienten, ¿no? Porque dicen, no me debería de sentir así, esto no es normal. O te preguntan, ¿es esto normal sentirme así, ¿no? Eso no debería de ser. Así que usando esta autora que es Hochschild, que ella es una socióloga, habla de cómo desde las ciencias sociales es muy importante reconocer a la persona como un ser emocional y consciente. O sea, ser emocional no quiere decir ser descontrolado, no tener capacidad reflexiva, sino al contrario, en la medida en que estamos conectados con nuestras emociones, podemos tener una mayor capacidad de agencia, es decir, vivirnos como autores de nuestra propia vida, decidiendo lo que queremos, y también reflexionar acerca de lo que vivimos y cómo en su momento la sociedad en la que habitamos pues nos condiciona y espera de nosotros ciertas cosas, ¿no? Yo hace algún tiempo atendí ahí en Guadalajara en mi consultorio, no sé ni cómo, llegó una pareja de personas de la India que de entrada las tenía que atender en inglés. Ya desde ahí, bueno, me pusieron a prueba. Pero además con una visión de las cosas que yo de verdad, bueno, fue una locura porque yo no podía entender eso a lo que ellos respondían. Entonces tuve que meterme a preguntarles, bueno, cómo se concibe la pareja, cómo se concibe el amor, qué se piensa del hombre, qué se piensa de la mujer, ¿no? Porque era una situación en donde él, por ejemplo, la única manera en que mostraba sus emociones era cuando tomaba.
y tomaba bastante. Y ella estaba absolutamente peleada con él, pero la única emoción que ella expresaba era un enorme enojo. Era lo único que expresaba. Entonces, para mí fue muy complicado, no solo por el hecho de estar hablando en otro idioma, que no es mi idioma natal, aunque lo hablo, pero no como para poder contactar con lo de alguien más. De ellos tampoco era su idioma natal. Entonces, había ahí un montón de barreras que yo tuve que ir tomando conciencia de ello junto con ellos y más bien poniéndome en un, pues como en un lugar de aprender de qué se trata esto, cómo viven ustedes esto, qué cosa les es significativa. Hay muchos elementos que son sustantivos de las emociones, desde sensaciones corporales, gestos, cómo registramos a nivel corporal la emoción, ¿no? Como cuando decimos tengo un nudo en la garganta o siento que algo me oprime aquí, siento una carga en los hombros. Son registros corporales que implican las emociones. También las emociones son acciones. ¿Cómo una persona expresa una emoción? Y un punto fundamental en esto es que la expresión socializada de la emoción está vinculada con prescripciones culturales. ¿Qué es eso de la prescripción cultural? Son expectativas, condicionamientos de acuerdo a la cultura en la que vivimos de cómo debemos de sentir en cierta situación y cómo, si no nos sentimos así en esa situación, algo raro está pasando, estamos mal. No sé por qué no estás reaccionando de la manera en que se supone que debes de reaccionar. Así, como sociedad, vamos distinguiendo aquellas emociones que son culturalmente valoradas y vamos señalando o juzgando aquellas que deben ser controladas, inhibidas, que se deben de regular o que de plano se tienen que reprimir, ¿no? Las emociones solo pueden ser comprendidas en relación con un contexto sociohistórico. Si nosotros cuando vemos a un consultante o a una consultante en el contexto de la psicoterapia, si no entendemos cuál es la situación sociohistórica que esta persona ha vivido, su historia personal, su historia familiar, el tipo de familia de la que forma parte, si hay una cultura ahí que nosotros tenemos que comprender, difícilmente vamos a poder dar con cuáles son los condicionamientos que esta persona tiene. Obviamente, si nosotros estamos ahí sentados y sentadas, también tenemos un contexto sociohistórico como terapeutas, como personas, que nos incide también, ¿no? Ahorita que daba su plática Pablo, ¿sí, verdad? Pablo, hablaba de esta situación del sentido de vida. Finalmente, para mí, también la plática de Leonardo tenía que ver con el sentido de vida. A mí me gusta mucho platicar esta situación que es de mi propio contexto sociohistórico y que tiene que ver con lo que comentaba Pablo. Mi familia, mi papá específicamente llegó a México en 1938 en el entorno de la casi empezando la Segunda Guerra Mundial. Esta familia vivían en Viena, en Austria, y eran judíos. Entonces, a mi abuelo lo meten a un campo de concentración, todavía no estallaba la guerra. De algún modo, mi abuela pudo hacer que saliera y se vinieron a México. O sea, imagínense, mi papá de 8 años, junto con sus papás, unos tíos, se vienen todos a México, pues a un país que, pues nada que ver, ¿verdad? Se vienen a la Ciudad de México primero, después se van al estado de Jalisco. Desde luego que esa situación, aunque yo no la viví, es una situación que para mi familia siempre pesó. De entrada el tema religioso, ¿no? Por ejemplo, mi papá creció peleado con la religión, ¿no? ¿Por qué? Porque la religión fue un elemento de persecución, ¿verdad? De castigo, pues sí, de persecución básicamente. Y luego eso fue tomando forma cuando él conoce a mi mamá, que era de una familia tapatía no tan convencional, y bueno, finalmente pues nacemos mis hermanos y yo, ¿verdad?
Yo siempre crecí sin formarme en una religión, porque pues mi papá no quería, mi mamá no era tan convencional y su decisión fue, vamos a dejarlos para que ellos cuando crezcan decidan, cosa que es muy difícil, porque si no es algo que te inculcan desde que tú estás chiquito, difícilmente vas a poder creer en algo, ¿verdad?, superior. Entonces, fíjense, todo eso para decir, todo ese chisme, para decirles cómo aprendemos a relacionarnos con lo emocional. En mi familia, el valor superior siempre fue la educación, ser inteligente, porque había muchísima presión. Imagínense, bueno, no sé si ustedes conocen gente de Guadalajara, que es gente muy cerrada, como sociedad somos bastante cerrados. En los 60s, gente que no tuviera la religión católica, había mucha presión. Así que había que responder, pues a lo mejor siendo muy estudioso, ¿verdad? Y entonces, a mí de niña me hacían un montón de comentarios, que tal vez sería bullying actualmente con respecto a eso, ¿no? Me acuerdo un compañero me decía un día, ¿no crees en Dios? Entonces crees en el diablo, me decía yo. Bueno, yo llegaba llorando a mi casa con esta situación, pero eso de algún modo yo lo aprendí a compensar siendo la más aplicada del salón, ¿verdad? Con esto que nuestra sociedad valora más, que es lo racional. Yo soy más inteligente que tú, y eso no me duele. Claro que me dolía, y así pasa, ¿no? Entonces, necesitamos entender el contexto sociohistórico de nuestros consultantes. Las emociones son finalmente una herramienta que tiene la cultura para dirigir la acción. ¿Qué siento yo versus qué debo sentir? ¿Qué siento y qué debo sentir? Desde muy pequeños empezamos a juzgar lo que sentimos. Esto no está bien. A estas convenciones sociales, esta autora les llama las reglas del sentir. Esto es desde un punto de vista sociológico y antropológico, que es interesante. Ella plantea hay ciertos mandatos socioculturales sobre lo que es esperado sentir, así como aquello que se desvía de las convenciones sociales. Lo más obvio y que todas y todos lo hemos visto es esto de si vemos a un hombre, ¿no?, que contacta con sus sentimientos, que llora, actualmente ya no es tan raro, ya no es tan mal visto, pero yo creo que aún los hombres, yo tengo consultantes hombres que en el consultorio, tocando alguna situación difícil, quieren llorar y no se lo permiten. Y es, perdón, 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 ¿perdón de qué? ¿Por qué alguien tendría que pedir perdón por llorar o por tocar lo que siente? Entonces esto no debe de ser, ¿no? O los típicos, las típicas frases de, ¿vas a resolver algo llorando? Digo, sí lo vas a resolver, pues adelante, pero no, ¿verdad? Entonces se van haciendo un montón de frases que responden a esos mandatos y que terminan haciendo esto sí se debe de sentir, esto no se debe de sentir. Vamos a tomar como ejemplo la experiencia del duelo, ¿no? Cuando perdemos a alguien muere o perdemos una relación, según las reglas convencionales, una persona puede, o sea, es demasiado, ya van 5 años y no más no. O al contrario, ¿no? De repente vemos a alguien que tuvo una muerte de un ser querido. Ay, no, es durísimo. No, más bien como que no quiere sentir nada. O sea, juzgamos lo mucho, juzgamos lo poco. ¿Se está afligiendo demasiado o se está afligiendo demasiado poco ante la muerte? Entonces, cuando rompemos esas reglas del sentir, pues nos lleva a experimentar preocupación, culpa. Ay, ¿de veras no estaré sintiendo nada? O a lo mejor no lo quería y por eso no estoy llorando. Tengo una consultante que terminó con su pareja y entonces ella hizo como este mecanismo interno de, él se quedó muy enojado conmigo y eso a ella la ayudó para clausurar lo que sentía. 6 meses después
el exnovio la busca, le dice que quiere volver, que en realidad no se atrevía, pero que todo ese tiempo sufrió muchísimo por ella, como que eso le abrió la puerta a sentir otra vez. Dijo, pero es que yo ya estaba muy bien, yo ya no sentía nada. Fíjense, ya estaba muy bien, ya no sentía nada. O sea, estar muy bien es no sentir nada. Yo le decía, hay un sentido de por qué estás sintiendo eso que sientes. Lo que sientes no es, como luego de repente dicen los médicos, ¿no? No es nada, ve con un psicólogo. O sea, es una cosa psicológica, como si decir psicológico es nada. Te lo estás imaginando, entonces ve con un psicólogo, ¿verdad? A veces son esos los mensajes. Y entonces ella me decía, es que no tengo nada por qué estar así. Bueno, más bien vamos averiguando cuál es el sentido de estar así. Lo mismo alguien que a lo mejor puede decir, tengo esta situación de pérdida y me siento bien, no me siento devastado. Porque entonces te tendrías que sentir devastado. Total, que no más no, ¿verdad? Siempre hay algo con que estarse ahí comparando. Entonces, como personas, pasamos mucha parte de nuestro tiempo y vida intentando adecuarnos a lo que se espera de nosotros con respecto a cómo modular, cómo expresar, cómo regular nuestras emociones. Entre los vínculos más cercanos también tenemos reglas del sentir, por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones padres e hijos, ¿no? Se supone que la mamá, por ser mamá, tiene este instinto materno en donde siempre tiene un amor incondicional hacia los hijos. Yo me acuerdo cuando iba a tener a mi primera hija, que ahorita tiene 23, fui a uno de estos cursos psicoprofilácticos, ¿verdad? Porque según yo me lo iba a aventar sin anestesia, ya que sí. Y ahí estoy, ¿no? Entonces nos decía la señora, no esperen que cuando nazca su bebé sientan ese amor así. Dice, no siempre, a veces pueden sentir pues mal o hasta rechazo. Y yo decía, ay, esta señora yo creo que está mal, ¿no? O sea, a ella no la han de haber querido. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa cuando tuve a mi hija y yo la veía y decía, ¿a qué horas van a venir por ella? Me costó con ella particularmente, tal vez porque fue la primera, pobres hijos primogénitos, que les toca pues sufrir todo esto de sus papás y mamás, pero esta expectativa de como mamá tengo que sentir este torrente de amor inacabable y esta incondicionalidad absoluta, luego viene al revés, la culpa porque entonces soy mala mamá. Algo malo me pasa a mí que no puedo sentir este enorme amor, ¿no? Como si fuera una emoción natural, cuando en realidad, cuando nace un hijo, es alguien con quien construir una relación, es una persona desconocida que llega a nuestra vida. Pues llega y necesitamos construir esa relación. Entonces, y también es cierto, como dicen algunos autores, pues hay unos hijos a los que amamos o amamos más porque nos llevamos mejor. Esto de a todo mundo lo quiero igual, pues es uno de los mitos preferidos de las mamás y los papás, ¿no? Pero en realidad es un mito, o sea, hacemos una relación, no hay esa emoción natural necesariamente. Entonces, estas reglas del sentir nos van llevando a hacer esto que la autora llama un libro de cuentas con respecto a cuánto se me debe en amor, cuánto debo yo, qué culpas voy cargando, cómo las voy a pagar, qué tanto en términos de gratitud, de amor, de ira, de culpa y de otros sentimientos. Y esto hace que cuando nosotros atendemos a una persona en psicoterapia, necesitamos entender cuáles son esos condicionamientos que la persona ha vivido con respecto a sus propias emociones, qué aprendió. Yo no puedo como psicoterapeuta decir, esto es lo normal, esto es lo que una mamá debe de sentir por un hijo, o esto es lo que un hijo debe de sentir por su padre. Cada una de estas personas
tiene una historia, un contexto, una historia familiar por la cual va teniendo cierto sentido esa vivencia emocional. Así que el trabajo en psicoterapia nos exige hacer una conjugación de elementos que están presentes, ¿no?, en esa problemática, una mirada que integre distintas dimensiones, no nada más ubicar qué siente, cómo lo siente, en dónde lo siente, sino también qué lugar tiene esto para esta persona en cuanto a su aprendizaje y su historia personal, social, cultural. Necesitamos tener una actitud abierta que nos permita ofrecer respuestas cada vez más flexibles y creativas a las distintas situaciones de sufrimiento de los consultantes. Y muchas veces lo primero que tendremos que hacer con respecto al trabajo socioemocional es, aunque suene bastante evidente, pero no es tan fácil, es construir un espacio seguro en donde la persona pueda sentirse libre de contactar con lo que siente. Un lugar en donde pueda dejar de pedir perdón por sentir, por llorar, porque algo lo rebasa, ¿no? Para mí es muy fuerte, por ejemplo, yo trabajo mucho con terapia de pareja y cuando trabajo con terapia de pareja voy averiguando la historia de cada uno, de cada una, para entender pues un poco ¿no?, de dónde viene cada quien y cómo es que llegaron a ser esta persona que son hoy. Y a veces en esa narración de sus propias historias, alguno o alguna de ellas contacta con una situación y empieza a llorar o a sentir muy fuerte y yo he visto cómo la otra persona es como, ¿qué te pasa? Nunca había visto esto en la otra persona. Y eso en muchas ocasiones, si no está demasiado conflictuada la pareja, en muchas ocasiones sirve para decir, ok, o sea, ¿te pasa algo con eso? Y la reacción que tienes conmigo en cierta situación, pues no era conmigo, es porque traes esa situación cargando. Pero también las parejas van haciendo sus acomodos para desarrollar sus propias reglas del sentir. De esto sí vamos a hablar, de esto no vamos a hablar, esto sí se vale sentir, esto no, esto sí se puede expresar, esto no. Entonces el trabajo en psicoterapia con respecto a las emociones implica poder abrir esa posibilidad a que la persona o las personas que estamos atendiendo contacten con. A veces llega la gente y dice, es que quiero controlar mi tristeza, o ya no quiero llorar tanto, o es que soy muy impulsiva, ya no quiero ser así. De entrada, dice por ahí un autor que es Leslie Greenberg, el creador de la terapia focalizada en emociones, y él dice una frase que creo que resume mucho lo que es el trabajo con emociones, que es, tú no puedes irte de un lugar al que no hayas llegado. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo me voy de Lagos de Moreno si no fui a Lagos de Moreno? ¿No? Porque yo puedo decir, no, es que yo ya me quiero ir de Lagos de Moreno, pero ni siquiera has llegado. Lo mismo hablando de las emociones, ya no quiero estar así de triste o ya no quiero estar llorando. Primero necesitamos que entres a ese lugar para saber cuál es el sentido de estar viviendo eso, para que de ahí te puedas ir. Tenía yo una consultante que me llamaba mucho la atención por la forma en que lloraba. Ya saben que siempre en el consultorio hay Kleenex, ¿verdad? O papel de baño, aunque sea. Y entonces, esta persona lloraba fácil media sesión, nunca tomó un Kleenex, nunca. Porque cuando empezaba a llorar, ella no dejaba que las lágrimas le cayeran. Todas las lágrimas se las quitaba. Y uno podría decir, bueno, ¿y eso qué? Pero dice mucho de cómo alguien está viviendo lo que le pasa. Ella no quería sentir eso y pedía perdón
y pedía perdón y se quitaba las lágrimas, ¿no? Como le hacía a mi hija de chiquita cuando usaba de servilleta la ropa. No usaba un solo Kleenex. Con ella mucho del trabajo fue qué va a pasar si tú permites. Si tú permites lo que sea que te esté pasando, lo que sea, el nombre que tú le quieras poner, no sabemos. Aquí juntas podemos ponerle un nombre. En muchos autores, muchas investigaciones, lo que se ha descubierto es que el trabajo con las emociones es fundamental para aliviar los síntomas de malestar psicológico. El procesamiento de las emociones problemáticas es considerado nuclear en diferentes enfoques. O sea, el tema de las emociones, bueno, a mucha gente no le gusta esto que digo, pero yo digo que ningún tema de psicología es exclusivo de la psicología. El tema de las emociones no es propiedad de la psicología, hay muchas otras disciplinas y muchos, si vemos por ejemplo las novelas, ¿no? La literatura, la poesía, el cine, la música, están continuamente hablando de emociones y es una forma de procesar la emoción. Y lo que se ha visto desde diferentes perspectivas es que cuando se trabaja con las emociones sí hay un alivio de los síntomas del malestar psicológico y obviamente muchas veces alivio del malestar físico también. ¿Cuántas enfermedades psicosomáticas no están a la orden del día porque hay una cuestión emocional? Los médicos lo saben, aunque luego medio nos minimizan, así como dicen no te pasa nada, ve con el psicólogo, pues claro que te pasa algo. Para Greenberg, es el que les comentaba hace rato, la experiencia emocional resulta de la forma en que cada uno de nosotros le damos sentido a nuestras emociones. Él habla de emociones primarias y secundarias. Por ejemplo, muchas veces, de acuerdo sobre todo a nuestra cultura, sucede que aunque nuestra emoción primaria sea una tristeza muy profunda, lo que sale es enojo. ¿Por qué? Cuando estamos enojados, cuando estamos enojadas, nos sentimos fuertes, ¿no? Poderosos, podemos pegar, gritar. Cuando estamos tristes, no. Cuando estamos tristes somos más vulnerables, débiles. Son aprendizajes que tenemos no solo culturales, también puede ser de nuestra propia familia y entonces vamos tapando una emoción con otra. Esas emociones que tapamos se vuelven en una forma de vivir, una forma desadaptativa de vivir la emoción, porque no estamos procesando, o sea, no estamos llegando a Lagos de Moreno para irnos de Lagos de Moreno, ¿verdad? Sino que ya llegué a San Juan de los Lagos y ya de ahí me voy de Lagos de Moreno. No llegaste, llegaste a San Juan de los Lagos, que ahí esté la catedral y que aquí no haya, aunque la verdad está más bonita la iglesia de aquí. Bueno, está muy bonita la iglesia de aquí, que ya me enseñó Carmen hace rato. No llegaste hasta allá. Y dice él, las experiencias tempranas en la vida de una persona van moldeando la construcción y experiencia de sus emociones y en muchos momentos se desarrolla, esto que decía yo ahorita, formas disfuncionales de reconocer, expresar y vivir esta dimensión de la existencia. Entonces a veces canalizamos las emociones a través de padecimientos físicos que siempre son muy simbólicos, ¿no? ¿Por qué hay gente que le da migraña? A diferencia de alguien que le da gastritis, a diferencia de alguien que se le cae el pelo o alguien que desarrolla una dermatitis. O sea, cada uno de nosotros, cada una de nosotras tenemos ciertos órganos o ciertas partes del cuerpo en donde la emoción contenida o la emoción no expresada parece que se va hacia allá, ¿no? Y cada uno de esos órganos o partes de nuestro cuerpo implica también pues una manera de simbolizar lo que ocurre. Pero
estas formas disfuncionales pues son importantes de trabajar en el contexto de la terapia. Y aquí, digamos, lo más difícil. Para que nosotros podamos como psicoterapeutas trabajar con la emoción, necesitamos conocer nuestras propias emociones, tomar contacto con ellas y también trabajarlas. Hace poco entrevistaba a una persona que quiere ingresar a la maestría y yo le decía, bueno, un lineamiento de la maestría es que las personas estén en un proceso de psicoterapia personal y etcétera, ¿no? Pues para atender su propia situación. Y ella me decía, pero bueno, si yo ya estuve en un proceso de psicoterapia antes, ¿otra vez? Sí, otra vez. Pero como, ¿por qué, no? Si, como diciendo, pues yo ya trabajé eso, ya me gradué, ¿verdad? En mi propia situación. Pues no, creo que nunca nos graduamos en realidad y qué bueno. Como psicoterapeutas necesitamos comprometernos de manera personal y cercana para poder generar cambios, independientemente de que seamos un psicoterapeuta más directivo o más orientado a cuestiones cognitivas o conductuales. La emoción siempre está ahí, porque la emoción es una dimensión de la persona. Como autores, como enfoques, dividimos a la persona y decimos, nomás voy a trabajar en esto, pues no. Si nosotros pensamos diferente, vamos a sentir diferente. Si nosotros hacemos algo diferente, vamos a sentir diferente, a pensar diferente. O sea, somos un todo, como hace rato nos comentaban, ¿no? Somos un todo y no es posible partirnos en pedacitos cuando trabajamos. Hace poco hicimos una alumna y yo hicimos un pequeño trabajo de indagación con psicoterapeutas que trabajan con personas que fueron abusadas sexualmente, que pues es un tema terrible, ¿no? Como estos otros temas que trataron hace rato, pero bueno. Y algo que ellos nos decían, estas personas que entrevistamos nos decían es, como psicoterapeutas necesitamos estar muy al pendiente de no estar queriendo ser los salvadores de estas personas y de no estar queriendo nosotros como reivindicar una situación personal a través del trabajo con estas personas. Necesitamos tener estrategias de autocuidado para que estos casos no nos sobrepasen y no tengamos algo que ahora se está estudiando mucho, bueno, ya tiene tiempo estudiándose, que se llama el desgaste por empatía. ¿Verdad? Hay una empatía tan grande que termino yo desgastado psicológicamente y eso puede pasar. Obviamente hay realidades con las que puede pasar mucho más, como realidades que implican trauma, pero esto puede suceder con cualquier situación con la que tenemos contacto como profesionales, porque hay situaciones que a lo mejor me recuerdan mi propia situación y empatizo tanto que pierdo perspectiva. Entonces, no siempre es fácil, no siempre sabemos cómo resolver qué es lo que deberíamos de hacer como psicoterapeutas cuando experimentamos irritabilidad, desesperanza, tristeza o miedo en los encuentros con nuestros consultantes. Algunos autores dicen, bueno, este tipo de sentimientos, si los identifico, si puedo hacer algo con ellos, pueden ayudar a promover el diálogo, pero supone un psicoterapeuta o una psicoterapeuta que esté dispuesta a dejarse vivir lo que siente y no alguien que está bloqueando su situación emocional. No me pasa nada, todo bien, ¿no? Ahorita yo estoy volviendo a ver una serie que me encanta, que es la de Grey's Anatomy, supongo que la han visto, viejísima. Y entonces bien interesante todo lo que les pasa a estos médicos con sus pacientes, ¿no? Desde los que se enganchan muchísimo y ellos quieren salvarlos, hasta los que dicen a mí no me pasa nada y lo abro, le saco el corazón, se lo vuelvo a meter. Y uno dice, ¿cuál es la situación, no? De pronto pensamos que la mejor postura es la del experto, aquí no pasa nada. Yo creo que la mejor postura es la de alguien que puede identificar
lo que le pasa frente a esta situación. Esto que a ti te duele, a mí también me duele. Sin embargo, no soy tú, no lo estoy viviendo, pero puedo acompañarte porque puedo sentirme como tú, sin ser tú. La empatía no es un tema mental, no es una cuestión racional, ¿no? Sí, ponerte en los zapatos del otro, pero sin ser el otro. La empatía es una forma de relacionarme, en donde yo puedo comprender de manera profunda lo que te está pasando y desde ahí, como no soy tú, también puedo tomar una cierta distancia sin desconectarme para favorecer algo distinto. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Todavía no se me están moviendo en esta tarde de viernes? ¿Cuánto queda? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, maneras específicas de intervenir con emociones, pues diferentes enfoques lo tienen. Hay algunos que enfatizan la resignificación del plano cognitivo y esto puede hacer también un trabajo en lo afectivo. Otras apuntan a la reconfiguración de la experiencia relacional. Otras más acentúan el trabajo con las narrativas identitarias y cómo esto, es decir, hay formas más directas o más indirectas en psicoterapia de trabajar con las emociones. Por ejemplo, con el tema de las narrativas, ¿no? De pronto hay quien puede llegar y decir, no, pues es que a mí siempre me ha ido mal con estas situaciones, o lo que pasa es que yo nunca he logrado nada en la vida. Y la persona va narrando, ¿no? Vamos viendo cómo construyen una identidad y cómo adherido a esta identidad está una forma de vivirse en lo emocional. Podemos tener, cuando trabajamos con esta visión más interdisciplinaria o multidimensional, podemos tener diferentes vías de entrada. Yo sé que tal vez si es una persona que es un poco más renuente a contactar con lo que siente, bueno, puedo empezar a entrar por una parte más cognitiva o más conductual y poco a poco ir tocando. Hay un trabajo que a mí me gusta mucho hacer con las parejas sobre todo, tal vez lo han escuchado, que es la escultura de pareja, en donde se trabaja corporalmente. Se representa una situación relacional poniéndose en ciertas posiciones, ¿no? La pareja. Ambos fungen como escultor de manera alternada y es una forma muy interesante porque es sin palabras, vamos a expresar cómo estamos tú y yo o cuál sería mi ideal de relación contigo. Y este tipo de acercamientos son instrumentos muy poderosos, digo yo, de que la persona contacte con su emoción, ¿no? Si yo estoy aquí parada frente a esta persona que es mi pareja y estamos los dos viendo al piso, ninguno nos estamos viendo y no nos estamos tocando, pues necesariamente eso me va a hacer que contacte con qué está pasando aquí. Y si después hacemos nuestra escultura de lo que yo supongo que sería mi relación ideal, pues también eso me va a llevar a contactar algo que muchas veces las palabras nos pierden y nos alejan de lo que sentimos. Algo en lo que coinciden los enfoques es que necesitamos aprender a integrar diferentes modos de interacción y comunicación para construir un vínculo sólido de trabajo entre psicoterapeuta y consultante. Solamente con ese vínculo sólido podemos favorecer el cambio, ¿verdad? También hay cierta convergencia en la importancia de la atención y el abordaje de los códigos emocionales que los consultantes plantean, para abrir entonces, posibilidades para reconocer, para reflexionar, para transformar la experiencia emocional en una más adaptativa. Yo me acuerdo una vez vi a una pareja que eran muy diferentes, tenían estilos muy diferentes. Ella era súper parlanchina,
no paraba de hablar y acaparaba prácticamente toda la sesión, hable y hable y hable y hable, ¿no? Entonces, después de un par de sesiones, yo dije, ¿cómo será la voz de él? ¿Qué dirá, no? Y entonces me enfoqué en él. A propósito de su historia, estaba yo haciendo un genograma de su historia individual y ya saben, ¿verdad? Pues en el arbolito genealógico y si tuviste hermanos o hermanas, sí, tuve una hermana, pero se murió. Y metiéndome pues en ese tema, resulta que él me comenta que esa hermana se murió cuando él tenía como 5 años. La hermanita tenía como 2 o 3 años, era muy pequeña. Son el tipo de señales que uno tiene que seguir, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Y entonces me platica que siendo muy chiquito, estaban un día en su casa, estaban él, la hermana, la mamá estaba en su recámara, había una alberca en su casa, una piscina, porque una vez fui a dar un curso a España y platiqué esta misma anécdota y como yo les decía alberca, nadie me entendió. Y hasta el final me dice uno, creo que es piscina. Entonces la piscina, y entonces resulta que la niñita por algo se bajó, se cayó a la alberca y se ahogó. Y entonces él baja y él se encuentra a la hermanita. Bueno, y entonces le digo, bueno, ¿y qué pasó de ahí? Pues me platicó absolutamente impávido, fue muy impresionante para mí porque era como que realmente no le pasaba nada, cosa que a mí me conmovió muchísimo la historia, porque lo que me decía es que a partir de ahí, como él era tan chico, sus papás consideraron que él no debía de participar pues en nada de los rituales propios, ¿no? De funeral, nada de eso. Se fue con sus abuelos, se fue algunos meses y después, cuando él ya regresa, ya no estaba el cuarto de su hermana, ya no, nadie hablaba de la hermana, los papás ya no hablaban de la hermana, o sea, como si la hermana no hubiera existido. Y entonces eso reveló mucho, obviamente para mí, que yo no tenía esa historia, pero también para la pareja, que sí sabía la historia, le reveló mucho de por qué él siempre estaba tan alejado de las cosas que lo podrían hacer sentir triste. Y es que, si lo resumimos, su aprendizaje fue, pues frente a la pérdida, te vamos a proteger, que fue lo que los papás quisieron hacer. O sea, no podemos pensar que los papás lo quisieron dañar, claro que no, los papás lo quisieron proteger para que no viviera eso, que imagínense, ya los propios papás viviendo eso, pues debe de haber sido devastador, pero ellos lo protegieron de esa manera, entonces encapsularon cualquier cosa que él podría sentir. Nunca le preguntaron cómo estaba, de algún modo ellos pues estaban ocupados lidiando con lo suyo, ¿verdad? Seguramente. Entonces él aprendió que aquello que medio te mueve, a cerrarlo. Y así pasaba. Entonces ella, la esposa, volviendo pues ahora a la pareja, era alguien que realmente era, uno podría decir, como hasta exagerada en su manera de decir, ¡hey! Aquí estoy, ¿verdad? Y él, ¿pero por qué gritas? ¿Qué te pasa? Cálmate. Entonces, ella pues tenía su propia historia que la llevaba a esto, no me voy a meter ahorita a esto, pero el punto es cómo a través de ese trabajo y lo que descubrimos, para ella fue muy claro lo que pasaba con él y cómo pudo empezar a acercarse de otra manera, y él también en cierto modo de darse permiso de decir cosas que no le gustaban, porque él nunca decía, ni siquiera decía, no estoy de acuerdo con esto, con esta decisión que tomaste, o sea, nada que pudiera mover el agua, ¿no? Entonces era, aquí no pasa nada, literal.
Esta dimensión socioemocional pues nos refiere a cómo vamos a trabajar en terapia este desarrollo o trabajo con las habilidades que nos permiten comprender o que les pueden permitir a nuestros consultantes comprender sus propios sentimientos y los de los demás. Regular las emociones una vez que se han comprendido, identificado, nombrado, y también a poder sentir y mostrar empatía hacia las demás personas y desde ahí tomar decisiones, digamos, responsables o conscientes de esta dimensión, así como definir y alcanzar metas personales. Entonces, cuando esto lo trabajamos en terapia, hay una transformación que podemos hacer en el vínculo de estas personas, si es que es una terapia en conjunto, como puede ser de pareja o familiar, pero también cuando trabajamos esto con la persona, le da, yo creo, como mucha más posibilidad de cómo voy a interactuar ahora con estas personas que son mi familia, entendiendo cómo muchas veces estoy tapando una emoción con otra, no estoy contactando con lo que realmente está ahí, esa emoción primaria que tengo reprimida o que tengo tapada porque me amenaza, porque no quiero verme frente a esto, ¿no? Ahorita que hablaba Pablo de este tema del duelo suspendido, pues es tremendo, ¿no? La situación de duelo, de cómo por ejemplo, este tema de las madres buscadoras, recuerdo en unas jornadas que estuvimos, ¿cuándo fue, Carmen? ¿En noviembre? Presentó pues es un psicólogo que se dedica a andar con las madres buscadoras, y él hablaba de todo lo que ha tenido él que trabajar consigo mismo para poder estar en ese lugar y primero que nada, pues la posición de humildad y de respeto para llegar, ¿verdad? Y estar ahí, cómo se ha ido haciendo de un lugar, porque él no ha tenido esa vivencia de tener a alguien desaparecido. Y lo que une a estas madres es lo que comparten. Y es algo que desde fuera te lo puedes imaginar. Ahí sí que la empatía está canija, ¿verdad? Es más difícil porque no es una realidad que yo he vivido, que no quisiera vivir, que sí es terrible, pero que la comprendo, o sea, tengo que hacer un alejamiento para comprenderla, y cómo me acerco sin que eso también me termine devastando y que ya no pueda yo ayudar. Tengo yo una consultante que es muy en pro de todas las causas mentalmente. La única vez, una vez le encargaron una cosa que hacían muy al principio de cuando empezó lo de la guerra contra el narco, hacían una cosa que se llama el conteo de los muertos. Organizaciones de la sociedad civil que se juntaban para ver ahora cuánta gente desaparecida, cuántos muertos, cuántos. Lo hizo una semana. Entonces era ver en los periódicos y todo, y literal, ¿no? Hacían un conteo. Bueno, después de esa semana creo que no se pudo levantar en 2 semanas. Yo le decía, ¿qué pasa? O sea, no, me dices que no puedo. Pues no puedes, te metiste a una realidad, a una situación que te rebasó. Vamos de regreso, ¿verdad? Frente a lo emocional, lo principal es la escucha. Una escucha que no es te estoy oyendo, una escucha que es activa, una escucha que procura la comprensión, que facilita el reconocimiento de la vivencia. Muchas veces cuando le preguntamos a alguien, yo con mis estudiantes lo veo mucho, ¿no? En supervisión, es que le pregunté cómo se siente. La pregunta de cómo se siente o cómo te sientes no necesariamente va a reflejar lo que la persona siente. ¿Cuántas veces no nos preguntan cómo te sientes y decimos lo que pensamos? O cómo nos quisiéramos sentir, como el típico que decían hace rato, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Y tú, no, bien también, y estás que te lleva el diablo, ¿verdad? Entonces, la escucha, una relación en donde la persona pueda sentirse comprendida desde su propia perspectiva y manera de construir significados. Si yo tengo un prejuicio contra el hecho de que los hombres sean muy sentimentales
y me llega un consultante que está batallando con contactar con sus emociones, pues lo que voy a hacer es, de manera implícita, pues mandar ese mensaje. Entonces necesito estar atenta. Una interacción que puede establecer un escenario emocional para la posibilidad de cambio, en donde la persona pueda sentirse libre para compartir sus problemas, experimentar emociones dolorosas y asumir riesgos, ¿verdad? La práctica multidimensional, esto de tomar en cuenta lo social, lo emocional y cualquier otra dimensión que esté ahí, nos permite, creo yo, así lo he visto en mis estudiantes, en mi propia práctica, ir más allá de estas limitaciones que nos marcan los sistemas tradicionales o los enfoques, que podamos tener una actitud abierta al diálogo. Es decir, si yo conozco estos planteamientos de esta socióloga o de esta persona, o conozco la manera en que, no sé, de repente los consultantes dicen, ¿ya viste tal serie? ¿O ya escuchaste tal música? Es que cuando escucho eso, híjole, pues a lo mejor me voy a tener que poner a escuchar eso, que me va a dar elementos para mi propia práctica. Una actitud abierta al diálogo nos permite tener un panorama más amplio acerca de la comprensión y el tratamiento de esta diversidad de problemas, específicamente hablando de lo emocional. Implica que tengamos en cuenta toda la gama de determinantes que operan sobre las situaciones humanas y trabajar con recursos que sean lo suficientemente flexibles como para actuar sobre las diferentes dimensiones del problema. Entonces, la dimensión socioemocional en particular nos implica, nos toca directamente y también nos exige que conozcamos diferentes perspectivas, porque una sola en su momento nos puede limitar. Es como un estudiante que me decía una vez, quiero usar la silla vacía, ¿pero para qué o qué? Lo planteó en el grupo de supervisión. No, es que esta señora necesita trabajar su duelo. Y por como nos describió a la señora, todos decíamos, como que se nos hace que le va a ser demasiado amenazante, la silla vacía no es cualquier cosa. Ah, sí. Llega la siguiente ocasión de supervisión. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? No, pues sí, hicimos la silla vacía, me fue fatal. ¿Por qué? Pues es que no quería, casi fue y la sentó en la silla vacía, pues no sirvió de nada. No sirvió de nada porque es una técnica que es muy amenazante en cuanto a lo vivencial. Digo, no sé si alguna vez han hecho una silla vacía o han visto a alguien. Yo no soy experta en silla vacía, lo he vivido, lo he observado. Pero el punto es, más allá de la técnica, ¿qué nos puede ayudar para facilitar mi comprensión de la situación de esta persona y yo buscar las vías de entrada para que esta dimensión pueda tener un desarrollo y que la persona pueda encontrar pues su mejor situación, lo que a esta persona le haga bien? Bueno, pues hasta ahí llegaría yo. Les agradezco mucho su atención. No sé si tienen alguna. Ay. Abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, gracias antes que nada por la ponencia. Me parece muy interesante. Quería hacerle una pregunta sobre la terapia que comentó de pareja, donde la persona el hombre, perdió a la niña en la piscina, que en España así le llaman, como comentó. ¿Cómo lo hizo usted caer en ensayo? ¿Qué enfoque utilizó en esa terapia, en esa sección de pareja? Okay. En general, mi acercamiento al trabajo con las parejas es un acercamiento que a mí me gusta plantearlo desde las historias entrelazadas que hay entre estas dos personas. Historias personales e historias familiares. Entonces podríamos decir que es un acercamiento multidimensional, tal vez más puesto en una perspectiva relacional, sistémica si tú quieres, transgeneracional o intergeneracional,
pero con este componente de lo emocional, porque muchas veces la terapia sistémica clásica, no aborda las emociones de manera muy directa, se centra, es demasiado pragmática, lo cual es bueno, pero yo creo que no aborda la parte más de la vivencia emocional. Creo que esa es una patita coja del modelo sistémico más clásico. Entonces mi acercamiento tenía más que ver con un conocerte a ti en lo individual, pero en conjunto. A veces me preguntan las parejas, cuando les digo, necesito conocerles más en su propia historia, me dicen, entonces vamos a tener sesiones solos cada quien. No, juntos. Yo pregunto cuál es tu historia, cómo es tu familia, qué cosas has vivido, si alguien falleció en tu familia y demás, y eso lo voy trabajando con la otra persona ahí presente, involucro a la pareja en esto, de esta historia que tú ves que él tiene, ¿qué comprendes ahora? Ahora que, por ejemplo, ¿no? en ese caso, oye, le decía a ella, ahorita que él platicó esta situación, ¿y cómo lo ves tú a él? Dice, siento como que no conecta con lo que pasó, y creo que así siempre ha sido. Digo, ¿y esto cómo lo llevas a tu relación con él? ¿O qué de esto te resuena? Me dice, es que yo siempre me siento así, como que yo soy la loca porque yo siento mucho y hablo mucho y lloro mucho y a él no le pasa nada. Él siempre me está diciendo, como que cálmate, bájale, no es para tanto. Sí, entonces esa es una forma de trabajar la historia individual, pero en sesión conjunta, para que el contacto con la emoción sea, ojalá, ¿verdad? En ese caso, él le costaba mucho trabajo contactar con lo propio, pero que a través de esa historia que él narra, al menos ella pueda comprender algo distinto y también su enojo o lo que a ella le suceda pueda cambiar desde esa comprensión empática del esposo. ¿Sí? ¿Te aclara? Sí, gracias. Gracias. En una investigación inicial que hicimos con el doctor Jorge, yo me acuerdo de una madre, fuimos a entrevistar a una madre buscadora y yo le preguntaba que cómo se sentía en este momento, que qué pasaría si en este momento le dijeran que su hijo ya apareció. Y me dice, no quiero saber nada de él, ya no quiero saber nada. Yo estoy muy enojada porque él desapareció, porque yo le dije que se retirara de esas amistades. Empezó a decirme toda una serie de cosas que ella había hecho, pero me llamó mucho la atención porque yo pensando que ella iba a decir, no, yo quiero mucho, quiero encontrarlo, por lo menos para llevarle flores. No, ella dijo, no quiero saber ya nada de él. Yo me quedo pensando, con lo que usted ahorita nos dijo, de cómo la gente cambia su emoción para mejor protegerse, entonces también se le pueden llamar mecanismos de defensa. Sí, yo creo que sí es muy claro cómo lo dices, como en ese caso lo que yo creo, nunca he vivido una situación así, pero por lo que he podido ver, me parece que lo que termina haciéndolas fuertes es ese enojo. O sea, el enojo con el que no hizo caso y no dejó de andar con esas, o el enojo de no nos hacen caso, nos traen vuelta y vuelta, 5 veces me han abierto expediente. O sea, ese enojo que ahí uno dice, híjole, es la fuerza que las empuja a seguir, porque si se hundieran en la tristeza o por qué no en la depresión de lo que implica esa pérdida, probablemente no se moverían, y la fuerza del grupo las anima. En ese caso en particular yo creo que hay una situación muy difícil, que no creo que sea la única persona que lo viva, pero bueno, tú estás planteando un testimonio que está súper, muy impactante, que es una situación que él se buscó. Y cómo lidiar con eso, o sea, como mamá, cómo lidiar con eso, con el dolor de la pérdida, que además es un duelo suspendido porque ni siquiera sé si vive, muere o qué pasó, pero además con ese enojo y esa rabia de yo le dije, yo le advertí, él se lo buscó.
Entonces me parece que ahí hay una situación mucho más compleja que alguien que sí puede decir, como hace poco escuché esto del chico este que desapareció del Cooks, ¿o de dónde del Cooks? Escuché una entrevista que le hacían a su papá y él decía, él es muy buen estudiante, siempre muy responsable, él nada más de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, haciendo tarea. Obviamente es una situación distinta, ¿no? Ahí sí no había ninguna atribución de responsabilidad al hijo, todo era quién se lo hizo. Entonces, ¿a dónde dirijo mi enojo? Creo que en el caso de ella, por eso su respuesta fue no quiero saber, ¿no? Como que lo que le daba un sentido finalmente, pues es que él estuviera desaparecido, por tremendo que eso suene, es como lo que la mantenía. Entonces, en este caso sería hacerle ver que cada emoción o cada enfermedad nos viene a enseñar algo. O sea, nos da una enseñanza y la cuestión es sentirla y sentarse a platicar con, ya sea con la enfermedad o con la emoción, para ver qué es lo que nos viene a enseñar, ¿no? Claro, yo creo que nuestras emociones, que es, digamos, la parte que a veces es esa dimensión nuestra con la que estamos menos en contacto, lamentablemente, la mayoría de las veces, si nos permitimos contactar, nos pueden enseñar mucho para poder sanar, para poder ir más allá de situaciones que nos bloquean. Sí, claro. Gracias. No, gracias. Sí. Buenas noches. Yo tengo una duda. Hace tiempo escuché que es relacionado con las emociones y no sé si encaja ahí o no. ¿La culpa es una emoción? Ok. Entonces, si es una emoción, por ejemplo, también se mencionaba que en los hospitales psiquiátricos no hay cáncer porque no hay culpa. ¿Qué tanto esto es cierto? O sea, de acuerdo a estudios, así, que lo decía un médico, un psiquiatra, que en los psiquiátricos rara vez había cáncer en las personas. No sé si esto es real o no es real. Y no me había puesto yo ni siquiera a pensar en eso, pero porque se enfocaba él en la cuestión de la culpa. La culpa que en la específicamente. psicosis no hay tanto cáncer, pero en las neurosis sí hay, o sea, sí se desarrolla más. Entonces, esa idea ahorita con lo que surgió de las emociones, no sé en la cuestión práctica si alguna vez lo han llegado a relacionar. Fíjate que, no sé, se me hace muy interesante tu pregunta, sí, por lo que implica en cuanto a la situación de ciertos trastornos psicológicos relacionados con ciertas emociones. No había escuchado esto que dices, esta investigación, pero creo que sí habría que preguntarnos, o sea. A ver, lo que pasó es que eso que menciona la compañera, el contexto es que es un médico argentino que está hablando sobre un estudio en el que abordan, o sea, hacen un estudio muy exhaustivo durante varios años y se enfocan en personas que hayan sobrevivido a situaciones traumáticas, llámese, por ejemplo, enfermedades crónicas, guerras, desastres naturales, o sea, se pusieron a investigar qué cualidades o qué características tenían estas personas, o sea, así de forma, digamos, masiva, y cuáles son las que compartían todas. Y entonces él hablaba de que había 3 rasgos principales que compartían todas estas personas, que no era como lo que se esperaría, no eran como valores como, no sé, templanza, honestidad, optimismo, no, primero era egoísmo, pero no en un aspecto negativo, sino como en la perspectiva de primero me cercioro de que yo estoy a salvo y después, ya que yo estoy entero, me pongo a ayudar a los demás, ¿no? Es decir, ponerse al frente a uno mismo. Luego era la capacidad de mentir o de construir ficciones, ¿no? En este sentido como de, híjole, el panorama es espantoso, pero, por ejemplo, ahí entraba la cuestión de la religiosidad, ¿no? De, bueno, pero Dios me tiene algo preparado, ¿no? O chance, pues mañana va a salir el sol, o sea, como esta cuestión de convencerse a uno mismo.
Y el tercer rasgo era la ausencia, es decir, la capacidad de aniquilar los obstáculos, incluso si son enemigos o personas, ¿no? Y en esto radicaba la parte de la culpa. Y entonces fue cuando el psiquiatra mencionaba este caso, que él en sus prácticas de psiquiatría trabajó en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires y el director le comenta, en todo este tiempo no hemos tenido un solo paciente con cáncer. Y le dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no hay culpa. Ellos no tienen sentimiento de culpa. O sea, digamos, en el espectro de los trastornos hay montones de emociones, pero siempre a lo mejor hay visiones en las que no, es que la otra persona fue la responsable de lo que pasó, pues yo no, fueron las voces en mi cabeza a lo mejor, o esto que me estaba dictando que lo hiciera, pero yo no tuve nada que ver. Y entonces lo abordaba desde ese punto de vista. Esas eran 3 cualidades que tenían todas las personas que lograron sobrevivir y salir adelante a este tipo como de padecimientos, de enfermedades, de drama, ¿no? Más allá de lo que pues pudiera uno pensar como, no sé, pues el optimismo, el échale ganas, ¿no? Eran como esas 3 cuestiones y ahí estaba radicada esa parte de la culpa. Por eso era muy interesante ese estudio, porque lo dejó así como, bueno, si no hay culpa, chance, o sea, no lo mencionó tan así, pero a lo mejor hay una correlación. Si no hay culpa, a lo mejor no hay esta enfermedad, o a lo mejor pasa esto otro. Pero sí, era muy interesante. Gracias por darnos todo el contexto, sí, está interesante, o sea, sí está muy interesante, como algo que podríamos cuestionarnos, ¿no? Porque la culpa yo creo que es un tema de mucha polémica, ¿verdad? Entre la mucha culpa y la nada de culpa. Como la mucha culpa, que también es un rasgo cultural muy fuerte en nosotros, ¿no? Eso de andar cargando culpas forever and ever, pero bueno, nos lo dejamos de tarea para revisar eso, pero está bien, está padre, que muchas gracias por la explicación. Egoísmo, ficción y no culpa, bueno. Muchísimas gracias, me encantó tu ponencia, vino mucha luz a mi mente. Hace un momento decías, es importante trabajar para que salga la emoción escondida. Por ejemplo, la tristeza, llega el enojo, ¿no? Para esconder la tristeza llega el enojo, que tiene que ver algo con lo que comentaba Lupita de esta señora, de su hijo desaparecido. ¿Qué técnicas en psicoterapia te funcionan más con este tipo de pacientes que suelen esconder o reprimen las emociones? Una, por ejemplo, que puede ser útil incluso en terapia individual es esto de la escultura también. Cuando corporalmente yo le puedo decir a la persona cuál es tu postura frente a la vida o frente a esta situación, vamos a tratar de hacerlo una configuración con tu cuerpo, contactar con el cuerpo. A veces un simple ejercicio de respiración, que no es simple porque cuesta, sí cuesta respirar, de esta respiración que puede ir siendo más profunda, puede ayudar a que la persona contacte. A veces, por ejemplo, hablar de algo con los ojos cerrados. Cuando nosotros cerramos los ojos, cuando yo cierro los ojos, dado lo acostumbrados que estamos a que lo visual nos inunda y nos hace contactar, pero también nos pone muy alertas, a veces el relatar una experiencia con los ojos cerrados me permite contactar. Sobre todo, más allá de la técnica, creo que algo que ayuda mucho es la propia disposición de nosotros y nosotras como psicoterapeutas para, por ejemplo, una situación muy potente que es aparentemente también muy sencilla, es el silencio. Muchas veces lo que facilita que la persona contacte con lo que siente es un silencio donde no es que no me importe, no es que no tenga nada que decir, es un silencio donde aquí estoy, te escucho,
yo les digo a mis estudiantes, aguántense 5, 10 segundos de silencio, van a ver que la persona va a hablar. Porque también como personas planteando algo que nos pasa, necesitamos a veces silencio para poder contactar. Y luego están estas otras técnicas, como la silla vacía, por ejemplo. No es que sea yo muy usuaria de ella, pero puede ser el hecho de decirle a una parte de mí, ¿cómo le hablas a esa parte de ti que está enojada? Leslie Greenberg, particularmente el de la terapia enfocada en emociones, desarrolló esta técnica de las 2 sillas que él le llama, en donde, por ejemplo, pone a una persona y entonces, si el terapeuta está allá, le dice, háblale a esa parte tuya que no quiere estar triste. Y la persona se cambia de silla y se habla a sí misma. Es bien interesante. Obviamente implica una terapeuta más activa también, ¿verdad? Que se levante de su silla, que se quite del centro. Pero bueno, pueden ser formas de trabajar esto. A veces también sirve otras técnicas más de tipo creativa, como escoge una canción y tráetela, o o haz un dibujo, como cosas que nos lleven más por un lado no tan racional, no tan de hemisferio izquierdo, ¿verdad? Si es que somos diestros, que le permitan a la persona contactar. ¿Sí? Gracias. Bien, primero que nada, gracias por las ideas, los conceptos pues que nos está compartiendo. Y yo quiero primero que nada hacer una reflexión y después termino con una pregunta muy básica. La reflexión es la siguiente. Primero, un contexto. Mi formación es académica, es de abogado. Y como abogados, creo que el tema de las emociones lo hacemos a un lado. Nos parece irrelevante en la solución de las problemáticas que desde un sistema de justicia tradicional hemos venido arrastrando tradicionalmente, ¿no? Vuelvo a repetir. Sin embargo, ahora con su plática, ahora sí que me ha caído el 20, como se dice coloquialmente, esta necesidad de un nuevo sistema de justicia que tiene que ver con el arreglo de los conflictos mediante soluciones pacíficas, esto que ahora le llamamos, y muchas veces ni siquiera lo podemos todavía aplicar debidamente nosotros como abogados, los medios alternativos de solución de controversia, los MASC. Bueno, entonces esto ahora como que lo asimilo y entiendo que sí podría servir mucho para aliviar la presión de trabajo de los juzgados, de los tribunales en general, para resolver estos conflictos humanos que todas las veces, yo digo, pasan por el tema de las emociones. Es decir, un conflicto no se va a realizar si no hay emociones encontradas entre las personas. Y cuando tenemos la incapacidad de comunicarnos para resolver esos conflictos, entonces acudimos a una institución pública a plantear una situación que podría solucionarse a lo mejor en casa, simplemente con el diálogo directo o el diálogo con un profesional que sirviera como facilitador, mediador o conciliador, como luego se utilizan estos MASC. Y bueno, aparte de ello, también me llama la atención el hecho de que esto me está haciendo también un poquito comprenderme, conocerme. Lo que escucho acá me hace reflexionar y decir, caramba, qué útiles son estas pláticas y qué pocas veces uno, por decir, esa es otra disciplina, esa es otra área del conocimiento, a mí no me interesa, eso no me sirve, eso no es para mí, pues llego a la comprensión de que es para todos, que si nosotros tenemos una escucha activa, podemos obtener un conocimiento que nos pudiera ser útiles en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y bueno, ya por último, la otra reflexión es
el hecho de que nunca había comprendido esto, de que el enojo, la ira nos hace poderosos, sentirnos poderosos por lo menos, sentirnos fuertes, aunque por dentro sea lo contrario, tal vez seamos los más débiles, pero como estamos enojados, tenemos las emociones exaltadas, la impulsividad exacerbada, entonces sentimos que no nos importa nada, que somos cuasi dioses, digámoslo así, y que cualquier cosa que hagamos vamos a triunfar. ¿De qué manera? Pues tal vez lastimando más a las otras personas con las que tenemos este sentimiento de ira, de enojo, de coraje. Y por otra parte, es cierto, la tristeza, la depresión, sí, definitivamente creo que en la práctica nos hace sentir débiles hasta físicamente, ¿no? Bueno, entonces estos son los conocimientos que ahora aprendí y quise compartirlos con todos, ¿no? Bueno, finalmente, no entiendo esta frase. ¿Qué significa para ustedes construir significado? La he escuchado hoy y la he escuchado antes, pero no me cae en la cabeza ese tema porque no es lenguaje de abogados. Gracias, muy amable por todo. No, gracias. Le agradezco mucho la intervención, o te agradezco, no, bueno, usted, tú, no sé. Ok. Me parece que justo es esto de la interdisciplina y que podamos aprender de esto que de repente, como tú dices, ¿no? Pues a mí eso qué, si yo acá en el derecho, pues nada que ver. Bueno, primero digo de lo último, de esto de la construcción de significados o un término que es muy usado en psicología, en psicoterapia, que es la resignificación, que es, creo que, si me permites usar tu mismo ejemplo, creo que ahora tú ves diferente al enojo. El enojo para ti ya tiene un significado distinto. O sea, esto de muchas veces cuando el enojo, a través del enojo yo puedo sentirme fuerte y como la tristeza me hace sentir débil, entonces prefiero estar enojado, ¿no? Aunque lo que en el fondo tenga es tristeza. Los significados desde el punto de vista psicológico pues tiene que ver con cómo comprendemos cierta situación. No sé, a lo mejor tú puedes decir una típica situación muy trillada, no es que mi novio no me da flores y entonces no me quiere. O sea, yo estoy depositando en las flores un significado que es no me quiere, un significado o una interpretación. Y a lo mejor yo le puedo decir a esta persona, oye, ¿y qué no son un equivalente de las flores todos los mensajes que te manda en la mañana por el WhatsApp con corazones y besos? ¿No son esas flores? Eso puede hacer, lo pongo en un ejemplo muy simple, que algo que para mí antes tenía un significado, ahora cambie su significado. Obviamente es mucho más amplio, pero yo creo que tú eres nuestro mejor ejemplo hoy, y bueno, de lo que han hablado otros también, cómo para ti ahora adquiere un significado diferente saber de las emociones. Yo tengo mucha cercanía con una abogada que fue alumna mía en una maestría en terapia familiar. Ella trabaja con el tema de la mediación familiar, en este tema de las formas alternativas, y me gusta mucho trabajar con ella porque ella domina absolutamente todo el tema legal y la cuestión de los convenios, siempre pues con parejas que están rompiendo, y ha sido muy útil el trabajo conjunto. Cuando yo veo una pareja que lo que quieren es divorciarse, pero que los ves entradazos en el pleito, ¿no? Y te dicen, no, es que nuestros hijos, no les están importando los hijos, lo que les está importando es seguir peleándose. Pero bueno, eso se trabaja en terapia. Pero si esto se trabaja junto con un abogado, se pueden enlazar las dos áreas. Yo lo he visto, y también nosotros como psicólogos, psicoterapeutas, necesitamos saber de leyes, porque luego nos andamos metiendo en unos problemones por andar dando una constancia de que fue conmigo a terapia y luego la usan en un juzgado, o porque no
rompí la confidencialidad o no rompí la confidencialidad en un caso donde legalmente estoy obligada a romper la confidencialidad cuando la vida de la persona está en riesgo. O sea, creo que necesitamos dialogar más, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Tania, por esta conferencia tan interesante. Y bueno, al igual que las conferencias anteriores, pues me voy a permitir leer su constancia. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia a la doctora Tania Karina Son Muldon por su participación como ponente con la conferencia El sentido de vida ante la adversidad de la desaparición desde… Ay, perdón, está mal, tengo que corregirlo, perdón. No, en las jornadas interdisciplinarias de ciencias humanas haremos la corrección, ya vi que la sacaron igual que la de Pablo, seguramente. Y entonces, atentamente piensa y trabaja 30 años de la autonomía de la Universidad de Guadalajara y su organización en red, Lagos de Moreno, Jalisco, 14 de junio de 2024. Firman la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora del centro, y la doctora Carla Noemí Padillas Martínez, secretaria académica. Bueno, te hago entregar esta simbólica y este pequeño presente y hacemos la corrección. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta larga jornada y con ello concluimos este encuentro. Muchas gracias por habernos acompañado en la Universidad Internacional del Verano y pues nos estamos viendo. Hasta pronto. Buenas noches.